En horas de esta mañana se reportó el más reciente caso de violencia de género cuando un sujeto asesinó a tiros a su compañera en el residencial Juana Matos en Cataño. Se informó que la víctima había denunciado la noche anterior al hombre y la había agredido con un arma blanca. Todo esto en medio de la controversia sobre la nominación de la nueva persona para dirigir la Procuraduría de las Mujeres. Sobre la efectividad de las herramientas de prevención contra la violencia de género, la importancia de la educación y las medidas que debería tomar el gobierno, conversamos a fondo con el analista, el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches al público televidente. Ciertamente tenemos una ley que protege la violencia de género, pero no es suficiente en muchas ocasiones. No lo es y lamentablemente la prevención, como muy bien señala la nota, yo creo que es la clave primordial aquí, y el hecho de que muchas víctimas o potenciales víctimas o personas que están pasando por este proceso tienen el temor de denunciarlo. Esto es lo que comúnmente se llama el síndrome de la mujer maltratada, que ha sido demostrado, y el profesor Julio Fontanero de la Universidad Interamericana así lo ha demostrado inclusive en una publicación. Y esto pues yo creo que es la esencia del problema. Pueden haber múltiples leyes, múltiples formas de encarcelar personas o de tratar de que sea esto más punitivo. Sin embargo, esto va a la raíz y a la médula del problema aquí es, primero, la falta de comunicación que hay entre las parejas cuando tienen controversia. La cuestión también cuando tienen hijos envueltos y la mala utilización de la manipulación de esos niños entre una pareja y otra, independientemente del sexo. Que a veces se le llama mucho lo que es la alineación parental. Así es. O sea, que es un aspecto que el derecho quizás lo puede atender, pero tiene que haber una mirada social a la situación también. La enfermedad social al día de hoy mental, enfermedad mental social debo decir, es tan grande que por más leyes y por más policías que uno pueda tener en la calle y por más procuradorías de mujer que puedan haber, este problema se tiene que solucionar en una cuestión de conciencia social y una cuestión más, diría yo, de psicología y de relaciones humanas más que nada. Porque el tratar de penalizar a alguien por el hecho, por ejemplo, como la Ley 54 rápido adjudica en su origen que la persona en efecto sí es el agresor, pues eso también crea una disyuntiva en la persona que se le amenaza de que se le va a acusar. Así que yo diría que en cierta medida la ley sí obviamente es efectiva, la ley tiene que seguir en vigencia, pero la gente no puede depender exclusivamente de la ley, del tribunal, ni de la ley, ni de la policía, porque si esta persona, que no, ¿verdad?, es muy lamentable lo que ocurrió, sabía el patrón de conducta que estaba viviendo y estaba inclusive, o pudiera también ser acosada emocionalmente, psicológicamente, y no hace absolutamente nada por miedo, y los familiares tampoco hacen nada, pues entonces aquí el problema no es una cuestión legal, ni que si hay procuradora de mujeres o no. Aquí el problema es una cuestión de solidaridad, de falta de solidaridad y de que que la propia comunidad también identifique estas situaciones y ayuden a los demás. Y creo que los puertorriqueños, si no nos ayudamos entre nosotros mismos, por más política, por más leyes, por más judicatura que haya, los problemas van a seguir y van a seguir subiendo. Y eso también requiere obviamente un cambio en la mentalidad, por eso tan controversial que fue la educación sobre el género, ¿verdad? En las escuelas públicas, pues quizás habría que dar una mirada en relación a cómo educamos a los niños y a las niñas sobre esas posiciones sociales que después pueden generar, ¿verdad?, en esa percepción y en esa violencia que pues, no está permitida. Correcto, y precisamente por eso estamos aquí. La idea también de la televisión educativa es que las personas puedan ver esto desde una óptica no sensacionalista, no solamente el crimen como tal y lo punitivo que pueda hacer una ley o no, sino crear conciencia y obviamente a dialogar, sobre todo dialogar en una época que estamos viviendo, que todo es electrónico, que se ha perdido esa humanidad entre los seres humanos, y entiendo que eso es la base fundamental de los problemas que estamos viviendo en Puerto Rico. Habría que ver cómo queda la política pública del gobierno si no existiera la Procuradora de las Mujeres o si se reestructura, ¿verdad?, todo eso, porque la Junta está presionando para lo que ellos llaman el right sizing del gobierno. No sabemos si esa oficina va a tocarse de alguna manera. Yo me atrevo a predecir, y estoy en contra, obviamente, de que en efecto va a desaparecer esta oficina o se va a consolidar con otra agencia que pudiera ser el propio Departamento de Justicia, que tiene otras herramientas adicionales para ejecutar la política pública y la ley. Así que ya veremos, pero nuevamente, independientemente si está la Procuradora de la Mujer o no en posición y si la oficina existe,
esto nos toca a usted, a mí y a todos los que estamos aquí en este país viviendo. Gracias por estar con nosotros.